¿Alguna vez has sentido que la vida te sobrepasa? Que, aunque te esfuerzas, no logras alcanzar esa paz que tanto anhelas. Pero, ¿y si te dijera que la paz no está en el futuro, ni en un logro material, sino en tu interior, a cada momento? Hoy, quiero hablarte sobre algo que puede transformar por completo tu forma de vivir, de pensar y de experimentar cada instante. La voz de Dios. La lección 49 de un curso de milagros nos recuerda algo poderoso: la voz de Dios me habla durante todo el día. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos escuchar esa voz, que a menudo se ahoga en el ruido del mundo y nuestras preocupaciones diarias? ¿Cómo podemos estar tan conectados con lo divino, sin que nuestra vida se interrumpa por ello? Quédate conmigo, porque hoy vamos a explorar cómo integrar esa conexión profunda con la paz, el amor y la guía divina, a través de la lección más poderosa de todas. A menudo, cuando nos enfrentamos a la vida cotidiana, es fácil sentir que estamos atrapados en un ciclo interminable. Las demandas del trabajo, las responsabilidades, las relaciones, los problemas personales, todo parece empujarnos en todas direcciones. En medio de este caos, nuestra mente parece estar siempre ocupada, a veces incluso desbordada por el ruido de nuestros pensamientos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que, en ese mismo ruido, existe algo mucho más profundo, más sereno, que está tratando de hablarte? Esta es la esencia de la lección 49 de un curso de milagros: la voz de Dios me habla durante todo el día. ¿Qué significa esto? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente pienses, pero yo no escucho esa voz. Y es comprensible. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones. Las preocupaciones diarias, los problemas, las opiniones ajenas, las tareas que debemos cumplir, los pensamientos que nos invaden, todo parece interferir con nuestra capacidad de oír lo que realmente importa. La clave está en darnos cuenta de que esa voz no está en otro lugar, no está fuera de nosotros, ni es algo que tenemos que buscar en el futuro. Esa voz, la voz de Dios, siempre está aquí y ahora, esperando ser escuchada. Un punto crucial que debemos entender es que nuestra mente tiene dos partes muy distintas. Una parte está sumida en el caos y la confusión del mundo. Esa es la parte del ego, que vive constantemente en el miedo, la inseguridad, la confusión y la distracción. El ego está siempre buscando soluciones en el exterior, buscando satisfacción en lo material, buscando respuestas rápidas. Y por eso, la voz del ego es ruidosa, frenética, llena de juicio y juicio hacia los demás. Esa voz nunca se detiene, siempre está tratando de encontrar más, de competir, de ganar, de escapar. Por otro lado, hay otra parte de nuestra mente, más profunda, más silenciosa, que está conectada directamente con lo divino. Esa parte, a la que podemos acceder si decidimos calmar el ruido del ego, es donde reside la verdad, la paz y el amor. Esta es la parte de nuestra mente que puede escuchar la voz de Dios. Es la parte serena, llena de absoluta seguridad, de calma y de claridad. Es la parte que sabe que no hay nada que temer. Es la parte que entiende que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, que todo lo que buscamos está al alcance de nuestra mente, si decidimos callar el ruido del ego y escuchar. Lo primero que debemos hacer, entonces, es darnos cuenta de cuál de estas dos voces estamos escuchando en cada momento. Esto es clave, porque la lección 49 no nos dice que la voz de Dios solo está presente en momentos especiales de meditación o retiro. No. Nos dice que la voz de Dios habla durante todo el día. Y esto es muy importante, porque significa que, mientras estamos en medio de nuestra vida cotidiana, mientras estamos trabajando, hablando con otros, tomando decisiones, podemos estar escuchando la voz de Dios. No es necesario hacer una pausa especial en nuestra vida para recibir esa orientación. La guía divina está con nosotros en cada momento. Ahora bien, no es tan fácil escucharla, ¿verdad? Porque el ego, esa parte frenética de nuestra mente, está constantemente interrumpiendo.
el ruido de nuestros pensamientos, el ruido de nuestras preocupaciones, incluso el ruido físico del mundo que nos rodea, crea una barrera. Sin embargo, la lección 49 nos invita a hacer un esfuerzo por identificarnos con la parte de nuestra mente que está en paz. Nos invita a aquietarnos, a cerrar los ojos a todo lo que el mundo nos presenta y a sintonizar con la verdad que está dentro de nosotros. Imagina esto, estás trabajando, tal vez en medio de una tarea que te está resultando difícil, o estás en una conversación difícil, o incluso frente a una decisión importante en tu vida. Si te detienes un momento, solo un momento, y te preguntas, ¿qué me está guiando aquí?, puedes notar algo más. Tal vez no es una voz literal que escuches en tus oídos, pero sentirás una paz, una seguridad, un sentido de claridad que te ayuda a tomar decisiones. Esta es la voz de Dios hablándote en ese momento. La lección no te pide que hagas grandes cambios de inmediato, solo te pide que empieces a practicar escuchar esa voz. Y la práctica no tiene que ser complicada. Todo lo que necesitas es estar dispuesto a escuchar, incluso en medio del caos. Cuando eliges apartar un momento para conectar con la paz interior, aunque sea por unos segundos, te abres a la posibilidad de escuchar esa guía divina. Esa voz que te dice que todo está bien, que te recuerda que eres amado, que te señala el camino a seguir, que te ayuda a ver más allá de las ilusiones del ego. Lo más hermoso de todo esto es que, a medida que empiezas a escuchar más a menudo, esa voz se vuelve más clara. La lección 49 nos recuerda que necesitamos practicar. Necesitamos dedicarle al menos 4 sesiones de práctica al día, de unos 5 minutos cada una, para escuchar esa voz. Es como si fuera un músculo que estamos entrenando, que se va fortaleciendo con la práctica. Cuanto más te conectas con ella, más fácil es escucharla, y más fluido se vuelve el proceso. Por ejemplo, en esos momentos de calma, si te tomas un respiro y repites la afirmación de hoy, la voz de Dios me habla durante todo el día, empezarás a sentir una resonancia dentro de ti. Estás invitando a esa voz amorosa a que te guíe, a que te dirija, a que te recuerde que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Es importante también recordar que la voz de Dios no te está pidiendo que renuncies a tus actividades cotidianas. No te está pidiendo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo que te está pidiendo es que hagas espacio para la paz, que permitas que la voz divina guíe tus acciones. Esta voz no interrumpe tus actividades, al contrario, las hace más significativas, más centradas, más alineadas con tu propósito divino. Al final del día, la lección 49 nos ofrece una promesa preciosa: la voz de Dios me habla durante todo el día. Esta es una invitación a escuchar con el corazón, a estar en paz en medio del caos, a conectar con la verdad que reside en lo más profundo de ti. Ahora que hemos comenzado a entender que la voz de Dios está presente en todo momento, la siguiente pregunta es: ¿cómo integramos esa voz en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos escucharla, no solo en momentos de meditación o de calma, sino mientras estamos trabajando, en medio de nuestras responsabilidades y sobre todo, cuando las cosas no van como quisiéramos? Uno de los conceptos clave que un curso de milagros nos presenta es la idea de que no necesitamos escapar del mundo ni desconectarnos de él para encontrar la paz. En realidad, es en medio de nuestras actividades cotidianas donde podemos encontrar esa paz si decidimos escuchar la voz de Dios. Esto no significa que tengamos que hacer todo diferente o que tengamos que cambiar nuestra rutina. Lo que necesitamos cambiar es nuestra perspectiva. Piensa en cómo, a menudo, nos vemos atrapados en una rutina diaria, como si estuviéramos en piloto automático. Nos levantamos, vamos al trabajo, respondemos correos, resolvemos problemas, cuidamos de los demás, y cuando llega el final del día, a menudo nos sentimos agotados y desconectados de nosotros mismos. La idea de que la voz de Dios nos está hablando todo el tiempo parece difícil de integrar en este contexto, ¿verdad? Sin embargo, la lección de hoy nos invita a hacer algo muy simple: detenernos un momento y escuchar. Al detenernos, no estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que estamos haciendo es dar un paso atrás mentalmente y, por un instante,
calmar la mente para sintonizarnos con algo más profundo. La práctica propuesta por la lección consiste en realizar al menos 4 sesiones de 5 minutos al día. Esto es crucial, no tienes que dedicar horas interminables ni buscar momentos especiales. Solo 5 minutos en los que decidas centrarte completamente en la paz que reside en tu interior. Esto puede ser tan sencillo como cerrar los ojos durante unos segundos, respirar profundamente, y repetir en tu mente: la voz de Dios me habla durante todo el día. Este simple acto de volver a ti mismo y a tu centro permite que esa voz que siempre está presente comience a guiarte. Cuando comiences a hacer esto con regularidad, te darás cuenta de algo maravilloso: no solo estarás más centrado, sino que también comenzarás a percibir la verdad de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Es como si el velo que cubría tu percepción del mundo comenzara a levantarse. Ya no estarás respondiendo impulsivamente a los estímulos externos, sino que te darás cuenta de que tienes una opción en cada momento. Puedes elegir escuchar la voz de Dios, elegir la paz sobre la reacción, el amor sobre el miedo. El cambio de enfoque, escuchar en medio de la actividad. Es fácil pensar que escuchar la voz de Dios solo puede suceder en un retiro espiritual o cuando estamos en completa tranquilidad. Pero un curso de milagros nos dice lo contrario: la verdadera paz no es algo que escapamos a buscar, sino algo que podemos encontrar en medio de nuestras circunstancias diarias. Imagina que estás en medio de una reunión difícil, donde las opiniones se enfrentan, o estás tomando decisiones complicadas. En ese momento, puedes sentirte atrapado en el caos o en el conflicto. Pero si haces una pausa mental, aunque sea de unos segundos, y recuerdas que la voz de Dios está dentro de ti, puedes elegir cómo responder a esa situación. En lugar de reaccionar desde el miedo o la ansiedad, puedes tomar un momento para permitir que la paz que proviene de esa voz te guíe. No se trata de cambiar lo que está sucediendo fuera de ti, sino de cambiar tu respuesta interna, de permitir que la calma y el amor guíen tus acciones. Es en ese momento de pausa, de quietud mental, cuando empiezas a sentir esa conexión divina que nunca se ha ido, solo que muchas veces la hemos ignorado por estar tan ocupados. Así que, cuando te encuentres atrapado en el caos, detente por un momento. Respira profundamente y repite: la voz de Dios me habla durante todo el día. Solo este pequeño cambio en tu enfoque puede transformar la situación. Practicar la quietud en medio del caos. Para algunos, este concepto de encontrar la paz en medio del caos puede sonar utópico o incluso imposible. Pero el curso nos asegura que, aunque las distracciones del mundo puedan ser grandes, la paz es mucho más grande. Esa paz no está limitada por lo que está sucediendo en tu vida externa. Es una paz que siempre está disponible, solo que a veces necesitamos recordar cómo acceder a ella. Imagina una tormenta furiosa. El viento sopla fuerte, las olas rompen con fuerza. Pero en el fondo del océano, en las profundidades, todo está tranquilo. Esa es la paz que está más allá de las turbulencias de la vida diaria. Puede ser difícil acceder a ella cuando estás atrapado en el ruido y el caos, pero no es imposible. La voz de Dios te invita a encontrar ese espacio en tu interior donde, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, siempre hay calma. El rol del perdón y la conexión con la voz de Dios. Otra clave importante que la lección 49 nos enseña es cómo la práctica del perdón nos ayuda a escuchar con más claridad la voz de Dios. Muchas veces, estamos tan envueltos en nuestras ideas sobre los demás, nuestros juicios, nuestras ofensas, que no podemos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. El perdón, según un curso de milagros, no es solo una herramienta para la paz, sino una forma directa de abrir la puerta para escuchar esa voz. Cuando perdonamos, estamos liberándonos del peso de la ira, la culpa y la victimización. Dejamos de aferrarnos a los pensamientos que nos separan de nuestra paz y nos abrimos a la posibilidad de ver a los demás y a nosotros mismos con los ojos de amor y compasión. Y es a través de este proceso de perdón que la voz de Dios se hace más audible. Es como si al soltar esas cargas emocionales, la conexión divina se volviera más clara, más nítida.
Hasta ahora, hemos explorado cómo la voz de Dios está siempre presente, incluso en medio del bullicio de nuestra vida cotidiana, y cómo podemos aprender a escucharla. Pero la verdadera magia ocurre cuando comenzamos a practicar de manera constante, cuando nos comprometemos a integrar esta lección en cada uno de nuestros días. Aquí es donde entra el concepto de práctica constante. En la lección 49 de Un Curso de Milagros, se nos pide realizar 4 sesiones de 5 minutos al día. A simple vista, puede parecer algo sencillo, incluso insignificante. Pero lo que este pequeño ejercicio está haciendo en realidad es transformando nuestra mente y nuestra percepción del mundo. Esta práctica de detenernos para escuchar la voz de Dios no solo está diseñada para proporcionarnos momentos de paz aislados, sino que está destinada a reestructurar completamente nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Cada vez que tomamos esos breves momentos para detenernos y escuchar, estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en lo divino, en lugar de en las distracciones del ego. Es como cuando estás aprendiendo un nuevo idioma o una habilidad. Al principio, todo parece complicado y confuso. Pero, a medida que practicas, te vuelves más fluido, más natural, más en sintonía con lo que antes te parecía extraño o difícil. Lo mismo ocurre con la conexión con la voz de Dios. Al principio, puede que no sientas una conexión clara o inmediata, pero a medida que practicas, esa conexión se va fortaleciendo. Cada vez que repites la afirmación y haces una pausa para escuchar, la mente se va entrenando para sintonizar con esa paz que es tu verdadera naturaleza. Lo que antes parecía distante o poco accesible, gradualmente se convierte en algo más cercano, más real, más inmediato. La repetición de la idea, la voz de Dios me habla durante todo el día, se convierte en un recordatorio constante de que, en todo momento, estamos rodeados por la guía amorosa de lo divino. La repetición de estos ejercicios aparentemente simples es, en realidad, un acto profundamente transformador. Cuando repetimos una afirmación como, la voz de Dios me habla durante todo el día, estamos invitando a nuestra mente a conectarse con una verdad más profunda. A través de esta repetición constante, la mente comienza a abandonar la creencia de que estamos separados de Dios, de que estamos desconectados del amor y la paz que nos definen como seres divinos. Algo fundamental que debemos recordar es que este proceso requiere paciencia. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a la gratificación inmediata, pero la transformación interior no siempre sigue ese patrón. Escuchar la voz de Dios, sentir esa conexión y guía constante, es algo que se cultiva con el tiempo. No te desanimes si al principio sientes que no hay resultados inmediatos. La paz y la claridad que buscamos no se encuentran en una solución rápida, sino en un proceso de transformación profunda y continua. Cada vez que repites la práctica, aunque no lo percibas de inmediato, estás dando un paso más hacia una mayor conexión con la paz interior. Es importante confiar en que cada práctica, por pequeña que sea, tiene un impacto significativo. El curso nos enseña que el tiempo no es lineal, y lo que estamos sembrando ahora se recogerá más adelante. Si sigues practicando, si sigues haciendo esos pequeños momentos de conexión, empezarás a ver cambios no solo en la forma en que te relacionas con el mundo, sino también en la forma en que experimentas la paz interna. Una de las claves fundamentales para escuchar la voz de Dios es el silencio. No es solo el silencio externo, sino el silencio mental. El ego está siempre hablando, siempre ocupado con su ruido y distracciones. Pero la voz de Dios, que está en nosotros, no compite con ese ruido. No es un ruido más en la mente, es la quietud misma, la paz profunda que está más allá de todos los pensamientos que nos distraen. Al practicar la lección de hoy, podemos empezar a experimentar estos momentos de silencio interno. Y el silencio no es algo que debamos temer, es el espacio donde realmente podemos escuchar la verdad. El silencio es la puerta a una nueva percepción. No es la ausencia de sonidos, sino la ausencia del ruido mental que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Cuando te permites entrar en este silencio, aunque sea solo por unos segundos, le das espacio a la voz de Dios para hablarte sin interferencias.
Este silencio, lejos de ser vacío, está lleno de paz, amor y guía. Y es en este espacio donde podemos escuchar la sabiduría divina que siempre ha estado disponible para nosotros. Lo que la lección 49 nos invita a hacer es integrar esta práctica de escucha a lo largo de todo el día. No se trata solo de hacer una pausa en momentos específicos, sino de reconocer que la voz de Dios está con nosotros todo el tiempo. Cada vez que haces una pausa para conectarte con esa voz, estás trayendo la paz al presente. Estás dejando que la sabiduría divina influencie cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Imagina cómo sería tu vida si pudieras escuchar esa voz en cada momento de tu día. Si cada decisión, cada interacción, cada pensamiento estuviera guiado por esa paz profunda. Eso es lo que un curso de milagros nos invita a vivir, un día completo de conexión consciente con la voz de Dios. No necesitas ser perfecto, ni tener todas las respuestas. Lo que se requiere es la disposición a escuchar, a permitir que esa voz te guíe, incluso cuando el ego trata de distraerte. Finalmente, es esencial recordar que la voz de Dios nunca es crítica ni condenatoria. Esa voz no viene con juicios ni expectativas. Al contrario, es una voz que nos recuerda quiénes somos en esencia, seres de luz, amor y paz. No importa cuán lejos hayamos llegado en nuestra práctica o cuántos errores hayamos cometido. La voz de Dios siempre nos habla con amor y compasión, recordándonos nuestra inocencia, nuestra conexión con lo divino y nuestra capacidad de sanar. Esta guía amorosa y constante es lo que nos permitirá atravesar las dificultades de la vida con mayor confianza y paz. En vez de luchar contra los obstáculos, comenzamos a verlos como oportunidades para conectar más profundamente con nuestra verdadera naturaleza, para elegir el amor y la paz en cada momento. A medida que avanzamos en nuestra práctica, surgen preguntas naturales. ¿Cómo saber si estamos realmente escuchando la voz de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que sentimos o pensamos es realmente la guía divina y no solo una interpretación personal o influenciada por el ego? Estas son preguntas válidas, y es importante entender que, mientras más nos adentramos en este camino, más claras se vuelven las señales. En un curso de milagros, se nos habla mucho sobre la importancia de diferenciar la voz de Dios del ruido del ego. Esto no siempre es sencillo, porque el ego también se presenta con una voz que puede parecer muy convincente. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre ambas, y es clave empezar a reconocerlas para poder escuchar claramente la voz divina. Primero, debemos entender que la voz de Dios nunca se impone ni obliga. Nunca es agresiva ni dominante. La voz de Dios es siempre suave, amorosa y compasiva. No nos grita, ni nos dice qué hacer con dureza. Si alguna vez sientes que lo que escuchas te genera miedo, culpa o ansiedad, probablemente estés oyendo la voz del ego, que siempre busca mantenernos atrapados en el conflicto y la separación. La voz de Dios, por el contrario, siempre te ofrece paz. Puede que no siempre te dé una solución inmediata a todos tus problemas, pero te proporcionará claridad, serenidad y confianza. Incluso cuando las circunstancias externas parecen desmoronarse, la voz de Dios te recordará que todo está bien, que todo tiene un propósito más grande, y que siempre tienes un camino hacia la paz. Escuchar la voz de Dios también implica soltar la necesidad de controlar o manipular las circunstancias. El ego siempre está buscando maneras de forzar las situaciones, de controlar los resultados y de evitar lo que no quiere experimentar. Pero la voz de Dios te invita a rendirte al flujo de la vida, a confiar en el proceso y a aceptar que las cosas suceden como deben suceder. En lugar de sentirte agobiado por las decisiones, puedes encontrar paz al saber que, al escuchar la voz de Dios, tu voluntad está alineada con la voluntad divina. El curso también nos enseña que la práctica constante de escuchar esta voz nos permitirá entrar en un estado de confianza y receptividad. A medida que dejamos ir nuestros juicios y expectativas, comenzamos a confiar más en que lo que necesitamos escuchar nos será dado en el momento adecuado. Esta confianza es esencial.
No se trata de esperar respuestas inmediatas o de imponer un camino, sino de permitir que la voz de Dios te guíe paso a paso. La importancia de la receptividad en este proceso es fundamental. A menudo, estamos demasiado acostumbrados a tomar decisiones de manera impulsiva, basándonos en lo que creemos que queremos o necesitamos. Sin embargo, al estar más abiertos y receptivos, comenzamos a percibir que las respuestas que buscamos ya están disponibles. La voz de Dios no nos dice lo que hacer en un sentido literal, sino que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y amorosa. Ahora bien, el siguiente paso en nuestra práctica es aprender a reconocer cuando estamos en alineación con esa voz. Puede sonar complejo, pero con el tiempo, empieza a ser más evidente. Uno de los aspectos clave es que la voz de Dios siempre nos lleva al amor. Si lo que estás sintiendo o pensando te aleja del amor, la paz o la conexión, es probable que no estés escuchando a la voz de Dios. Si lo que escuchas te provoca más miedo, ira o juicio, sabes que es la voz del ego que está hablando. Por eso, a medida que te conectas más con esa voz divina, notarás que las situaciones y personas en tu vida empiezan a cambiar. Dejas de juzgarte a ti mismo y a los demás. En lugar de enfocarte en lo que está mal, empiezas a ver la bondad en todo lo que te rodea. Dejas de buscar fallos y te abres a la posibilidad de que todo tiene un propósito más grande. Es en esta apertura y este amor donde encuentras la guía que necesitas. La práctica del perdón, que es otro de los pilares de un curso de milagros, juega un papel crucial en este proceso. El perdón no es simplemente dejar pasar lo que otros han hecho, sino más bien liberarte de las ataduras del ego. Al perdonar, te permites a ti mismo liberarte del dolor, del juicio y de la separación. El perdón abre la puerta para escuchar más claramente la voz de Dios, porque te libera de las interferencias del ego. Cada vez que perdonas, te alineas más con la paz y el amor que son la naturaleza misma de esa voz divina. Es importante tener en cuenta que el perdón, como lo enseña el curso, no es algo que haces por el otro. El perdón es un acto de autoliberación. No es sobre excusar o justificar, sino sobre liberar tu mente del sufrimiento. Cuando dejas ir el resentimiento, te abres a la posibilidad de escuchar la voz de Dios con mayor claridad. A medida que avanzas en esta práctica, es posible que surjan momentos de duda. Puede que te cuestiones si realmente estás escuchando la voz de Dios o si te estás dejando llevar por tus propios deseos y miedos. En esos momentos, es útil recordar que la voz de Dios nunca te llevará por un camino de sufrimiento. Si te sientes perdido o confundido, o si la paz se te escapa, puedes estar seguro de que no es la voz de Dios la que estás escuchando. Esa voz siempre será un faro de paz, de amor y de calma. Este proceso de escuchar la voz de Dios no es algo que se logre de un día para otro. Se necesita tiempo, paciencia y una voluntad de mantenernos en la práctica. Es un viaje continuo de autodescubrimiento, de ir dejando atrás las viejas formas de pensar y permitiendo que la verdad nos guíe. Y lo más hermoso de todo es que, cada vez que te acercas más a esa voz, más cerca estás de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La práctica constante de escuchar la voz de Dios es una invitación a la transformación. A medida que nos sumergimos más profundamente en ella, nos damos cuenta de que no solo estamos mejorando nuestra capacidad de escuchar, sino también nuestra capacidad de vivir con amor, paz y certeza. Y lo mejor de todo es que esta transformación no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna a abrirnos a la guía divina que ya está presente dentro de nosotros. A menudo, buscamos respuestas afuera, en los demás, en las circunstancias o en las experiencias que creemos que debemos tener. Pero un curso de milagros nos enseña que la única respuesta que necesitamos está dentro de nosotros. La voz de Dios, que siempre ha estado con nosotros, nunca nos deja ni nos abandona. Está allí, disponible en todo momento, esperando a que elijamos escucharla. Es importante recordar que no hay que hacer algo especial para escucharla, ni se requiere alcanzar una condición o estado ideal. La voz de Dios no discrimina ni requiere que seamos perfectos.
Al contrario, Dios nos habla tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y nuestras dudas. La clave está en nuestra disposición. Cuando elegimos ser receptivos, cuando elegimos escuchar, la voz se hace clara. El camino hacia esa escucha continua es un camino de rendición. Esto no significa que estemos entregando nuestra voluntad a algo ajeno a nosotros, sino que estamos rindiendo nuestro ego, nuestras defensas, nuestra necesidad de controlar. Al rendirnos, hacemos espacio para que la voz de Dios se manifieste en nuestra vida. Y cuando esto sucede, experimentamos la paz y la certeza que provienen de alinearnos con la voluntad divina. A veces, el ego tratará de sabotear este proceso. Nos dirá que no tenemos tiempo, que no somos lo suficientemente buenos, que no podemos confiar en lo que escuchamos. Pero en esos momentos, es importante recordar que la voz de Dios nunca es un susurro de duda o miedo. Al contrario, es una invitación llena de confianza, amor y certeza. Si algo que estamos escuchando nos genera dudas, miedo o confusión, podemos estar seguros de que no es la voz de Dios, sino el ego que intenta distraernos. El perdón juega aquí un papel fundamental. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos estamos liberando de los juicios, de las creencias limitantes y de las cargas que nos impiden escuchar. Al perdonar, también estamos haciendo espacio para la verdad, para la paz y para la claridad. Nos damos cuenta de que, al final, todos los problemas que enfrentamos son simplemente oportunidades para perdonar, para soltar las viejas creencias que ya no nos sirven y para abrirnos a lo nuevo. Pero el perdón no es algo que tengamos que hacer solo cuando nos sentimos listos. Un curso de milagros nos enseña que podemos perdonar en cualquier momento. No se trata de esperar a un momento perfecto, sino de elegir perdonar en el aquí y ahora, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Cada momento es una oportunidad para liberarnos de las cargas emocionales del pasado y permitir que la paz fluya nuevamente. Esta práctica del perdón, unida a la constante escucha de la voz de Dios, nos lleva a un estado de gracia y aceptación. En lugar de ver el mundo como un lugar lleno de peligros y dificultades, comenzamos a ver todo a través de los ojos del amor. Todo lo que antes parecía una amenaza o un desafío se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos más a nuestra verdadera naturaleza. Además, escuchar la voz de Dios nos permite vivir de manera más consciente y presente. En lugar de vivir atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, comenzamos a vivir en el momento presente, confiando en que cada paso que damos está guiado por esa voz amorosa. No necesitamos preocuparnos por lo que vendrá, porque sabemos que, al estar alineados con la voz de Dios, todo se resolverá de la mejor manera posible. El curso también nos enseña a reconocer que, al escuchar la voz de Dios, nuestra voluntad se alinea con la voluntad divina. Ya no estamos luchando contra el flujo de la vida ni tratando de imponer nuestros propios deseos. En lugar de eso, nos convertimos en canales de amor y paz, permitiendo que la energía divina fluya a través de nosotros y se exprese en cada acción que tomamos. Este es el verdadero propósito de escuchar la voz de Dios, no solo para nuestro beneficio personal, sino para ser una fuente de paz y amor para los demás. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la unidad de todos los seres. La voz de Dios no solo está hablándote a ti, está hablándote a través de todo. Cuando escuchamos su guía, no solo estamos transformando nuestras vidas, sino también contribuyendo a la transformación colectiva. Al vivir desde la paz, el amor y la verdad, estamos ayudando a sanar el mundo, porque lo que ocurre en nuestro interior tiene un impacto directo en el exterior. Es importante recordar que este camino no es lineal. Habrá momentos de duda, momentos en los que el ego tratará de tomar el control, y momentos en los que tal vez sientas que has retrocedido. Pero eso está bien. Cada momento de desconexión es solo una oportunidad para volver a elegir, para recordar que la voz de Dios siempre está ahí, esperando a ser escuchada. El viaje espiritual no se trata de ser perfecto, sino de ser constante.
La práctica constante de escuchar la voz de Dios, de perdonar, de soltar el control, de vivir con conciencia, de alinearnos con lo divino, es lo que nos lleva a experimentar una vida llena de paz, amor y propósito. Al cerrar este viaje de exploración, podemos ver que la lección 49 de un curso de milagros no es solo una invitación a escuchar la voz de Dios, sino una invitación a vivir con esa voz, a dejar que nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. La verdadera paz no es algo que buscamos afuera, ni una meta a alcanzar en el futuro, sino una conexión interna con lo divino que está disponible para nosotros en todo momento. Lo que hemos aprendido es que la voz de Dios está hablando continuamente, incluso en medio del ruido y las distracciones de la vida diaria. Pero para poder escucharla, necesitamos hacer una elección. Necesitamos hacer una pausa, respirar profundamente y permitirnos el espacio para conectar con nuestra verdadera naturaleza, esa parte de nosotros que es pura paz, amor y verdad. Es fácil caer en la trampa del ego, que nos dice que no tenemos tiempo, que no somos lo suficientemente buenos, o que necesitamos hacer algo especial para merecer escuchar la voz divina. Pero la realidad es que la voz de Dios no está fuera de nuestro alcance. No se trata de hacer algo extraordinario o alcanzar un nivel de perfección, sino de tomar la decisión diaria de sintonizarnos con lo divino. Cada vez que decidimos escuchar, estamos eligiendo una nueva forma de vivir, una que está guiada por la paz, el amor y la certeza. La práctica de detenernos para escuchar durante unos minutos al día es mucho más que una rutina. Es una puerta hacia un estado de conciencia más elevado, una forma de conectar con nuestra verdadera esencia y de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Y aunque este proceso puede parecer desafiante en ocasiones, recuerda que un curso de milagros nos asegura que no estamos solos en este viaje. Cada vez que elegimos escuchar, estamos alineándonos con una guía amorosa que nunca nos deja, que siempre está disponible para ayudarnos a encontrar paz en medio del caos y a tomar decisiones que nos conduzcan a la plenitud. La clave, entonces, es la práctica constante. Es la repetición diaria de elegir escuchar la voz de Dios, de perdonar, de soltar el control y de abrirnos a la sabiduría divina. No se trata de esperar momentos perfectos, sino de estar dispuestos a escuchar incluso en medio de los desafíos de la vida. Cada pequeño paso nos acerca más a la paz duradera que buscamos. Es posible que haya momentos de duda o momentos en los que sintamos que hemos perdido la conexión. Eso es normal, porque somos humanos. Pero lo hermoso de este proceso es que siempre podemos volver a elegir, siempre podemos volver a escuchar. La voz de Dios nunca se aleja de nosotros. Siempre está ahí, esperando pacientemente a ser escuchada. Lo que nos propone la lección 49 es una forma de vivir diferente, una forma de vivir guiada por la paz y el amor, no por el miedo o la confusión. Al aprender a escuchar la voz de Dios en cada momento de nuestro día, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Ya no estamos buscando fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro. Ya no estamos buscando soluciones externas a problemas que tienen su raíz en nuestra mente. Estamos aprendiendo a ver el mundo desde una nueva perspectiva, una perspectiva que nos conecta con nuestra verdad más profunda. El amor que nos guía a través de esta práctica no solo transforma nuestra vida, sino que también tiene el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor. Al escuchar la voz de Dios, nos convertimos en canales de ese amor, y al compartirlo con los demás, contribuimos a la sanación colectiva. Cada acción guiada por el amor y la paz que recibimos de esa voz tiene el potencial de cambiar la energía que nos rodea, de sanar las relaciones, de traer más luz a la oscuridad. Y al final, lo que más importa es que nos damos cuenta de que no hay nada que temer. No hay decisiones equivocadas, no hay caminos que se desvíen del plan divino, porque todo está bajo la guía de esa voz que siempre nos lleva hacia la paz. Lo único que necesitamos hacer es abrirnos, estar dispuestos y ser receptivos a lo que esa voz tiene para decirnos, sin importar lo que suceda en el mundo exterior. La paz que tanto buscamos, la claridad que anhelamos, la seguridad que necesitamos, están dentro de nosotros, en la voz que Dios nos ha dado, que nos habla durante todo el día.
Y, al aprender a escucharla, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también ayudamos a sanar el mundo entero. Recuerda que esta práctica no es un esfuerzo, es un camino de retorno a tu ser, a tu esencia, a lo divino que ya eres. Cada vez que eliges escuchar, te acercas más a la paz que es tu derecho divino. No estás solo en este viaje, siempre estás guiado, siempre estás acompañado por esa voz amorosa que nunca te abandona.